Artículo 3. Teniendo en cuenta las anteriores estipulaciones y el fin que se persigue en esta convención y con el propósito de reducir la deuda actual de Nicaragua, el gobierno de los Estados Unidos pagará a la fecha del canje de las ratificaciones que esta convención en beneficio de la República de Nicaragua la cantidad de $3 millones de los Estados Unidos en moneda de oro del peso y ley actuales, que se depositarán a la orden del gobierno de Nicaragua en el banco o bancos o corporaciones bancarias que el gobierno de Estados Unidos determine, fondos que serán aplicados por Nicaragua del modo que resuelvan las dos altas partes contratantes, y todos estos pagos se harán por órdenes giradas por el Ministerio de Hacienda de Nicaragua y por la aprobación del Ministro de Estado de Estados Unidos y de la persona que señale. Artículo 4. Este convenio será ratificado por las dos altas partes contratantes de acuerdo a sus respectivas leyes, y las ratificaciones de las mismas se canjearán en Washington tan pronto como sea posible. En testimonio de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente tratado y fijado en él sus sellos, hecho en Washington por duplicado en inglés y en español el día 5 de agosto de 1914. William Jennings Bryan, Emiliano Chamorro. Una tímida protesta de Honduras, Guatemala, Costa Rica que fracasó. Contra la cláusula segunda del Tratado Chamorro-Bryan, elevaron una protesta ante la Corte Centroamericana de Justicia existente por los tratados de Washington de 1907, los gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica, por la parte que a ellos les afectaba en lo que refiere al uso de la agua del Golfo de Fonseca, pero la flamante Corte halló el medio de eludir esa protesta, y los tratados fueron al fin ratificados por los gobiernos de Nicaragua, Estados Unidos y entraron en vigor. Actualmente, el expresidente de Nicaragua, Adolfo Díaz, que es ministro en Washington del ex liberal José María Moncada, quien combatió contra el primero en el año de 1927, ha hecho declaraciones públicas, julio de 1929, excitando al gobierno de Estados Unidos a cumplir el oneroso tratado, iniciando los gobiernos la construcción del canal en Nicaragua y la base naval en el Golfo de Fonseca. Y todo parece indicar que, no obstante la protesta que con las armas en la mano hace un grupo de hombres latinoamericanos en los campos de batalla de Nicaragua, se llevarán a cabo esas obras y se habrá consumado el paso más definitivo que en tierras latinoamericanas da el poderío norteamericano, que inició su conquista a nombre de la civilización en tierras de Panamá, como lo hizo antes en tierras de México, de Cuba y Santo Domingo, Filipinas, Haití y Puerto Rico. Carta de Sandino al Congreso Antiimperialista reunido en Frankfurt. La carta dice así: Señores congresistas, vengo ante vosotros, a quienes consideramos la primera autoridad moral de los pueblos oprimidos, para poner en vuestro conocimiento, en nombre del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, los abominables hechos consumados por la política imperialista de los Estados Unidos del Norte en Nicaragua, Estado soberano de la tierra centroamericana. Sabido es de todo el mundo civilizado que desde el año 1909, en que el imperialismo yanqui manifestó el proyecto de construcción de un canal interoceánico por el istmo de Rivas y el río de San Juan, el territorio nicaragüense, y el de establecer una base naval en el Golfo de Fonseca, sobre el que tienen
condominio las repúblicas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se ha mantenido en nuestro país una situación constante de lucha por el sostenimiento de nuestra integridad territorial amenazada por este imperialismo. Ese proyecto, concebido por el imperialismo yanqui, cuesta a la nación nicaragüense alrededor de 40,000 vidas humanas de ambos sexos y más de 100 millones de córdobas en daños ocasionados a la propiedad de nuestros connacionales. El espíritu del imperialismo yanqui en Nicaragua, como en todos los países de América racial en los cuales ha intervenido contra toda moral internacional, procedió a formar una pequeña y funesta oligarquía compuesta de hombres sumisos que no pueden jamás representar el sentir del pueblo nicaragüense, figurando en la cabeza de ella Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro y José María Moncada, para con esa oligarquía celebrar tratados indecorosos que redundan en perjuicio de nuestros derechos fundamentales del pueblo libre. El pueblo nicaragüense desconoce en lo absoluto y ha de rechazar con toda dignidad, a costa de su propia sangre, los tratados, pactos, convenios celebrados entre el gobierno de Estados Unidos y los oligarcas impuestos por ellos a Nicaragua. No reconoce el pueblo nicaragüense como gobiernos constitucionales ninguno de los que han escalado el poder en nuestro país desde 1909 hasta el presente, puesto que esos gobiernos han llegado al poder apoyados por las bayonetas del imperialismo de los estados del norte. Cuando en 1912 se anunciaron los tratados Chamorro-Bryan, que fueron suscritos en 1916, se desarrolló una sangrienta rebelión que vino a dar por terminada la drástica intervención armada del ejército regular de Estados Unidos del norte. Y como consecuencia de esta intervención, la muerte del autonomista nicaragüense general Benjamín Celedón, quien fue aniquilado por la metralla de los soldados yanquis al servicio de Wall Street. Con la intención de asegurar en el poder a los renegados nicaragüenses que han puesto en peligro nuestra soberanía, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, dócil servidor de los banqueros de Wall Street, convocó a los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica y al impuesto por el de Nicaragua para efectuar unas conferencias en el año 1923 y en las cuales quedó estipulado, entre otros puntos, a iniciativa del Departamento de Estado norteamericano, que no podría ser reconocido por los signatarios del pacto surgido en aquellas conferencias ningún gobierno que en las repúblicas centroamericanas emanara de un golpe de Estado, obligándose el gobierno norteamericano a seguir igual línea de conducta. La justicia se puso de parte de nuestros pueblos y el entonces llamado presidente de Nicaragua, Diego Manuel Chamorro, instrumento ciego de los intereses imperialistas como los demás oligarcas, murió en el poder que había usurpado y el vicepresidente, que lo era don Bartolomé Martínez, respetando la voluntad popular, entregó el poder a los electos en el sufragio libre, señores Carlos Solórzano y el doctor Juan Bautista Sacasa, presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. En reconocimiento del civismo con que procedió como gobernante de Nicaragua el señor Bartolomé Martínez, consideramos un deber manifestar que, no obstante ser su vicepresidencia ilegal, como la presidencia de su antecesor Diego Manuel Chamorro, respetó el ejercicio del sufragio y por ello le juzgamos entre hombres pundonorosos y dignos de estimación de sus ciudadanos. El imperialismo yanqui, comprendiendo que la justicia protegía al pueblo nicaragüense, empujó a los hijos espurios de Nicaragua, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, para que en convivencia
con el poder interventor, dar el cuartelazo del 24 de octubre de 1925, que es conocido en el mundo civilizado por el nombre de El Lomazo, y que dio por resultado el desplazamiento de la constitucionalidad de la presidencia del doctor Carlos Solórzano y de la vicepresidencia del doctor Juan Bautista Sacasa. Emiliano Chamorro se hizo presidente de la República. El pueblo de Nicaragua se levantó en armas y peleó un año contra la menguada oligarquía. Cuando nuestro ejército constitucionalista estuvo a las puertas de Managua, ya triunfante, recibió la intimación más descarada y sin precedentes del gobierno de los Estados Unidos del Norte, por medio del representante personal del presidente Coolidge, coronel Henry L. Stimson, actual secretario de Estado del gobierno yanqui, a efecto de que nuestro ejército reivindicador depusiera las armas con que tenía derecho a conquistar la libertad de la patria. Nuestro ejército constitucionalista había tenido como principio fundamental el desconocimiento del Tratado Chamorro-Bryan y de todos los otros tratados, pactos y convenios celebrados por el gobierno de Estados Unidos del Norte y los gobiernos impuestos por sus bayonetas en Nicaragua. El hombre que hacía de general en jefe de nuestro ejército constitucionalista, faltando a los más elementales deberes contraídos con el pueblo de Nicaragua, anhelante de honor y de libertad, o sea, José María Moncada, claudicó ante los yanquis, tentado por sus ocultas ambiciones personales, por el ofrecimiento de la presidencia de la República de Nicaragua, que le fue hecho por los invasores. La columna de ese ejército constitucionalista, que era al mando del suscrito en aquel entonces, rechazó con viralidad la intimación del coronel Stimson, representante personal del presidente Coolidge, como hemos dicho, y agente nato de los banqueros de Wall Street. Aceptó nuestra columna el reto del miserable invasor y le cupó al que suscribe en honor de haber sido electo jefe de aquel grupo de patriotas que desde hace 2 años y 3 meses peleaba con denuedo contra el poderío imperialista más grande de la tierra en estos tiempos. Nuestro ejército continúa sosteniendo en principio de la soberanía absoluta y de consiguiente desconoce todos los tratados, pactos y convenios celebrados entre los gobiernos de Estados Unidos del Norte y los de Nicaragua, que vulneran el principio de soberanía absoluta proclamado y mantenido por nuestros combatientes. Debemos afirmar una vez más que dichos tratados, pactos y convenios han sido celebrados contra la voluntad del pueblo nicaragüense. Cree nuestro ejército que en los 2 años y 3 meses que lleva nuestra lucha contra el imperialismo yanqui, ha logrado adquirir suficiente autoridad moral para que todos los hombres y pueblos libres de la tierra consideren nulos los tratados indecorosos celebrados por los Estados Unidos del Norte y los hijos espurios de Nicaragua. El pueblo nicaragüense, del cual nos sentimos legítimos representantes, permite que se construya el canal interoceánico a través de su territorio y que se establezca una base naval en el Golfo de Fonseca, mediante acuerdo con los codueños del mismo, El Salvador y Honduras, siempre que esas obras sean ejecutadas con los propios recursos de las 21 repúblicas latinoamericanas y para beneficio de todos los pueblos de la tierra, pero jamás sea propiedad exclusiva del imperialismo yanqui. Considera nuestro ejército que, al quedar esta obra dentro de la nacionalidad latinoamericana, Nicaragua no recibirá limitaciones en su soberanía, ya que la idealidad de nuestro ejército está basada en los principios de soberanía absoluta. Nuestro ejército se cree el imperioso deber de declarar ante el mundo que tiene a los pueblos de Latinoamérica como una unidad racial con vínculos indestructibles,
No es, por lo tanto, solamente Nicaragua la que debe resolver los problemas que le presentan las obras en cuestión. Tiene derecho a externar su opinión al respecto toda Latinoamérica, latina, continental y antillana, en todo lo que atañe a sus derechos fundamentales de pueblo libre. Tiene la nacionalidad latinoamericana en sus aspectos de unidad racial con vínculos indestructibles, como ya hemos manifestado, el derecho a ser consultada. Señores congresistas, que nos sirva esta oportunidad para dirigir a vosotros, que sois la mayor autoridad moral de los pueblos oprimidos y la más pura representación de sus anhelos, un vehemente y cordial saludo y nuestros respetos y solidaridad para los hombres que integran esta magna asamblea mundial antiimperialista, así como nuestros mejores deseos por el mayor éxito de vuestras humanitarias labores en la 3 veces heroica ciudad de Veracruz, México, 1929. Patria y libertad, Augusto C. Sandino. El Tratado Moncada-Stinson. Reunido todo el ejército liberal con la llegada de Sandino en auxilio de Moncada, derrotadas las fuerzas de Chamorro en todos los combates y los liberales a las puertas de Managua, el triunfo era seguro. El imperialismo yanqui no podía tolerar que los liberales ocupasen el poder. Ello significaba la posible abolición de los tratados Bryan-Chamorro, complicaciones internacionales y cuando menos el retraso de la construcción del canal. El imperialismo de Wall Street hubiera sufrido la más seria derrota si los liberales consumaban el triunfo. Entonces, la traición. El traidor, José María Moncada. ¿Quién mejor que el ministro de guerra? ¿Qué mejor elemento para asumir la presidencia de Nicaragua? ¿Qué buscaba el pueblo? ¿El triunfo de los liberales? Bien, Moncada era liberal. Se trataba pues de comprarlo. Wall Street conoce el precio de todos los traidores. A Moncada le compraron con la presidencia de su país. Seguramente algunos dolores habrá recibido también. Y entonces se firmaron los tratados Moncada-Stinson, por los que el Partido Liberal convino en entregar todas sus armas, recibiendo a cambio 10 pesos nicaragüenses por cada rifle, y comprometiéndose los Estados Unidos a vigilar las elecciones futuras para evitar una imposición de los conservadores. Moncada supo convencer a sus generales de que los liberales habían obtenido un triunfo completo. Les hizo entender que el Partido Liberal ocuparía el poder y que el orden constitucional se restablecería. Todos aceptaron. Sandino se rehusó. Sin embargo, cuando Moncada le hizo tal proposición, aunque se le ofreció la jefatura política de Jinotega y Moncada le dijo que Díaz pagaría todo, que las mulas que hubiese tomado eran legalmente suyas y que por todo el tiempo que había estado en revolución tendría un sueldo de $10 diarios que se le pagaría en el acto. Sandino pidió tiempo para resolver y entre tanto se dirigió a Jinotega, en donde fue recibido cordialmente con flores y música. Habló de sus propósitos de luchar contra los yanquis y preparó a su gente. Licenció a los tímidos y con 300 hombres se dirigió a San Rafael del Norte, en plena montaña de las Segovias. En Jinotega dejó organizado el gobierno de la ciudad para evitar abusos y en previsión de posteriores acontecimientos envió 40 ametralladoras y gran cantidad de elementos a las montañas, en donde los ocultó para disponer de ellos en momento preciso. En San Rafael se casó Sandino con la señorita Blanca Arauz, que era telegrafista de ese lugar, y a la que había conocido cuando se dirigía a auxiliar a Moncada. El casamiento de Sandino fue muy sencillo en la madrugada del 18 de mayo de 1927. El periodo más penoso de la lucha de Nicaragua fue el que siguió a la rendición de Moncada. El desaliento cundió en todas las filas.
Los soldados se rendían, entregaban sus armas y recibían los 10 pesos, y los jefes cantidades proporcionales. Y entre tanto el invasor yanqui comenzaba a internarse más y más en el territorio de Nicaragua. Sandino sufrió tantas deserciones que se vio reducido a unos cuantos hombres que dudaban entre seguir a Moncada, que había sido el jefe hasta entonces, o continuar con Sandino, a quien creían llevaba otro interés. El 21 de mayo, con los invasores yanquis, llegó a Jinotega, ocupando la ciudad, y allí, por telégrafo, invitó a Sandino a rendirse, pero este se rehusó y se remontó a la montaña en un lugar llamado Yalí. Entonces no tenía ni 30 hombres, y de esos muchos estaban indecisos y se preguntaban por qué Sandino no aceptaba conferenciar con Moncada. Sandino sabía que conferenciar con Moncada significaba la sumisión por la fuerza. 2 días más tarde fue alcanzado en Yalí por su padre, don Gregorio, que iba como emisario de Moncada y del jefe de los marinos para hacer proposiciones. Como resultado de la entrevista con su padre, Sandino se ratificó en sus propósitos de seguir la lucha. Pero para complacer a su gente, firmó una comunicación al jefe de los marinos haciéndole proposiciones que naturalmente no fueron aceptadas. Esas proposiciones están contenidas en la siguiente carta, que fue elaborada por don Gregorio Sandino y el señor José Moral, en cuya casa tuvo lugar la entrevista de Sandino con su padre. La carta dice así: Yalí, 24 de mayo de 1927. Al jefe del destacamento americano acampamentado en Jinotega. Considerando que las bases propuestas y aceptadas por el general Moncada no garantizan la paz y tranquilidad del país bajo la presidencia de don Adolfo Díaz, contando como en realidad cuenta con la mayoría elegida por él mismo en el Congreso, Senado y Corte Suprema, y que con el tiempo dará acción a nuevos vejámenes para el Partido Liberal y nueva guerra civil, teniendo en cuenta el anhelo de paz que todo nos anima, para que sea eficaz y duradera, proponemos como condiciones indispensables la abstención de los dos partidos de toda injerencia en los asuntos de la República. Mientras no haya elecciones absolutamente libres, por tanto, si Estados Unidos con buena fe ha intervenido en el país, proponemos como condición sine qua non para deponer nuestras armas que asuma el poder un gobernador militar de Estados Unidos mientras se realicen elecciones presidenciales supervigiladas por ellos mismos. Al ser aceptadas estas proposiciones, nos permitimos manifestar que ni yo ni mis soldados aceptamos dinero alguno por la entrega de nuestras armas. Augusto César Sandino, jefe de los montañeses. Prácticamente desde el día siguiente al envío de esta comunicación, inició Sandino la actual lucha que constituye la epopeya más grandiosa de la América Latina. Después de las guerras de independencia, el 25 de mayo Sandino emprendió la marcha a las más intrincadas serranías y allí reclutó gente y formó el pie veterano de su ejército, con 60 hombres, entre quienes se hallaban los mineros que le siguieron desde el principio. Sandino dejó de ser un liberal, un factor político, para convertirse en un héroe nacional. Sandino ha vencido al poder más grande del mundo, a los Estados Unidos, cuyos vastos recursos han sido puestos en juego en Nicaragua, sin lograr abatir a esa gigantesca figura que conserva enhiesta la bandera de la libertad continental. Emilio Maraboto, en plena lucha. De mayo a julio, Sandino en las Segovias, en plena serranía, se entregó a la tarea de reclutar gente para continuar la lucha que se había iniciado, francamente ya, porque el invasor había declarado que procedería a desarmar a todos los nicaragüenses en su patria.
De toda la América hispana, a excepción de el Perú, acudieron jóvenes y viejos, más los primeros, a formar el Ejército de la Libertad. En esa operación se hallaba cuando el capitán Hayfield del ejército norteamericano, que estaba de guarnición en Ocotal, le notificó a Sandino que en un plazo de 48 horas, que comenzaba a contarse desde el día 14 de julio, debería hacer entrega de todas las armas y pertrechos, porque de lo contrario sería abatido. Lo ocurrido después lo cuenta Sandino, y copiamos textualmente el relato al que esto escribe hizo el guerrillero durante su estancia en Veracruz. 60 contra 600 y ganan los primeros. 2 días antes recibió una comunicación del capitán Hatfield, habla Sandino, que estaba en Ocotal, el que me daba un plazo de 48 horas para ir a rendirme y entregar las armas. Está bien, iremos a entregar las armas, pero han de quitarnos los muertos. Y los 60 hombres de su ejército se alistaron para ser puntuales a la cita que les daba Hayfield. Pero antes, y para demostrar que el invasor era incapaz de dar garantías, Sandino no hizo convocar a los campesinos de los poblados vecinos, a quienes invitó a saquear Ocotal. Proposición recibida con entusiasmo, y el día 16, 800 hombres estaban listos para el asalto de Ocotal. Ahí había 400 piratas, así llamaba Sandino los yanquis, y 200 renegados, los nicaragüenses que servían a los norteamericanos. Ante aquel número, dice Sandino, si bien solo éramos 60 los combatientes, el enemigo se replegó y nosotros avanzamos. 15 horas combatimos. Llevamos 8 ametralladoras que sembraron la muerte en las filas enemigas. Tomamos Ocotal, lo destrozamos. Los campesinos saquearon y devastaron. Los enemigos acabaron por refugiarse en una manzana de la ciudad y ahí los tuvimos copados. Ocupamos las alturas y les dominamos. Hubiéramos pegado fuego a toda la ciudad, así como dinamitamos los cuarteles y las casas de los conservadores en Ocotal. Pero había mucha gente inocente que hubiera sufrido las consecuencias. Entonces nos retiramos, pero llevamos botín de guerra y la soberbia del triunfo. La primera derrota de los sandinistas fue en San Fernando, 11 días después, cuando nos alcanzó un escuadrón enemigo. Por poco me matan. Hubimos de huir en desbandada. Entonces los campesinos que habían entrado en Ocotal fueron hospitalizados y para salvarse, una vez que les arrasaron sus bienes, acudieron a engrosar nuestra fila. 3 meses después éramos 800 hombres. Siguió la lucha enconada y hubo alternativas. Vencimos y nos vencieron, pero al enemigo le hacía falta conocer nuestra táctica. Además, nuestro espionaje es superior. Así fuimos adquiriendo armas y parque norteamericano porque les capturábamos gente y botín. Lástima que sean tan grandes los piratas, porque sus uniformes no les sirven a nuestra gente, comenta el general. La victoria más grande de los yanquis y la toma de Telpaneca. Después del combate de San Fernando, que dejamos copiado tal como lo relató el guerrillero a el dictamen y en que los invasores le infligieron la primera derrota, siguió el combate de las Flores, en el que los sandinistas fueron derrotados porque hubieron de abandonar sus posiciones y perdieron más de 60 hombres, que es el número más grande de víctimas que en todo el periodo de lucha registra el Ejército Libertador como habidos en una sola acción. Las Flores es una posición que rodea los caminos que conducen al Chipote, en donde se hallaba el cuartel general de Sandino,
y a cuyo lugar se había reconcentrado con bastantes elementos en un periodo de calma que siguió a la escaramuza de San Fernando. Los yanquis combatieron entonces a su manera, atacaron con táctica y la escuela militar se impuso sobre la táctica primitiva de los sandinistas. Estos pretendieron defender la posición atrincherándose y el invasor los atacó por los flancos. Pero además, los aviadores hicieron una parte muy principal y los defensores de las flores se retiraron en desorden, perdiendo más de 60 hombres entre muertos y heridos. Pero Sandino es un hombre que no desmaya y tomó la revancha. Sandino además tiene intuición militar y la falta de preparación técnica, es un soldado por naturaleza. Comprendió que la táctica americana era superior a la suya, mientras aceptase el combate. Pero si fuese él quien ofreciera el ataque, alcanzaría más éxitos. Y entonces, avisado por su magnífico servicio de espionaje, integrado por individuos que militaban bajo las órdenes de los renegados nicaragüenses, se enteró que el invasor distribuía a su gente en dirección al Chipote.